Gracias, amado Señor, gracias, bendito Dios, gracias. Hemos cruzado el umbral de ese santuario que Jesús, nuestro Señor, rasgó, ese velo que es su propio cuerpo, para que nosotros tengamos entrada y libre acceso a la presencia de Dios el Padre. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendiciones a todos. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este día. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Y hoy que ya estamos 3 de enero, ¿verdad? Que ya para mucha gente ya pasó todo, ¿verdad? Yo no sé usted, pero para mí todavía en mi corazón, en mi boca, en mi mente, en mi espíritu está el sabor a Navidad. Todavía en mi corazón no está el sabor a tamales, ni el sabor a comercio, ni el sabor a celebraciones paganas. Está el sabor a la natividad, al nacimiento, al advenimiento del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Y hoy tengo una palabra que el Espíritu Santo me ha dado para compartirte, para nosotros, para el pueblo del Señor. Y quisiera ir brevemente al Evangelio según San Lucas en el capítulo 2 y anunciarte que la cena del Señor que hoy nos toca celebrar, vamos a dejarla para el final. ¿Qué le parece? Porque me dice el Señor, yo necesito que lo hagan después de haber visto y haber oído este mensaje. Así que prepárese, tenga allí listos los elementos, siéntese, tenga sus notas, tenga su Biblia y sobre todo prepare su corazón. Dice la palabra del Señor. Leemos el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, que tu palabra en este día, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, nos alimente, Señor, nos enseñe, nos instruya, nos exhorte, nos redarguya de pecado, Señor, y nos haga crecer y nos edifique también para la justicia en nosotros, la justicia de Dios. Amén. Hermanos queridos, yo le he llamado a este mensaje una parodia de Navidad. Si usted dice, pero ¿qué es eso? Una parodia. Bueno, una parodia es como volver a contar una historia, pero de una manera burlesca, de una manera como de caricatura. Y eso es lo que mucha gente vivió en esta Navidad, y el Señor me ha puesto a compartirle esto hoy. Una parodia de Navidad. Eso es lo que vive mucha gente hoy. No una historia, sino una parodia. Una historia burlesca. Una historia vuelta a contar, pero de una manera que no es la real, que no es la verdadera, que no es la original. Es una caricatura, una imagen de la Navidad. Y yo quiero todavía hoy hablarle un poco, y algunos dicen, pero van a seguir con Navidad, si ya pasó diciembre, ya pasó todo esto. Ahí está el asunto. Nosotros los creyentes podríamos hablar de esto, de la natividad, de nativities, de advenimiento, de nacimiento, todos los días, porque el niño de Belén, el Hijo de Dios, nace todos los días en el corazón de los que amamos a Dios. Y ahora yo quiero llegar a esta palabra. Yo siento que el Espíritu Santo, esta palabra de Dios, mis hermanos, recíbala hoy para que sigamos creciendo y aprendiendo. Cuando vemos esto, la historia que hemos leído ahí, vemos a un hombre pagano, a un gobernador allí pagano, Augusto César, ¿verdad? Que era en ese momento el que estaba al frente del gobierno que los romanos tenían allí. Y decretó, hizo un decreto, promulgó un edicto de que todo el mundo debía ser empadronado para saber cómo estaba Israel, ¿verdad? Que los tenían allí a ellos oprimidos. Y bueno, más de 160 kilómetros a lomo de burrito tuvieron que viajar María y José para poder ir a empadronarse. Imagínense, y embarazada la mujer. Hoy las mujeres, ¿verdad? Con tanta cosa, tanto que pasa y todo. Imagínense 160 kilómetros cruzando desde ellos tenían que viajar
de Galilea para poder ir a Judea y poder empadronarse allí a la ciudad donde José era originario, y entonces tenía que ir ahí para empadronarse, unos 160 kilómetros. Ahora, para ubicarnos acá en esto, este rey pagano hace este edicto, ¿y para qué? Él no sabía, pero era para cumplir una profecía de hacía 8 siglos. Imagínense, hacía casi 800 años. Y mucha gente hoy está viviendo esto, y ha vivido y acaba de vivir una parodia de Navidad y no una historia de Navidad. Y hoy lo que quiero compartir con usted es que muchos celebramos cosas que ni siquiera entendemos, ni siquiera sabemos. Muchos con las comidas, con los regalos, con los dineros extra que entran a fin de año para pagar cuentas, pero de una vez se generan más cuentas que hay que pagar el año que viene. Todo esto es lo que para muchos es esa parodia de la Navidad. Y la iglesia también, en un desconocimiento a veces casi total de lo que está haciendo, del significado profundo de este tiempo. Algunos dicen, ay, es que yo siento que si no hago cena, es que yo siento que si no pongo árbol, es que yo siento que si no pongo luces, es que yo siento que no sé, que si no comemos y vienen todos los familiares, entonces no es Navidad. Yo siento como que no. Bueno, si no adornos, si no nos damos regalos, yo tengo que decir algo: no todas las tradiciones son malas. No estamos en contra de las tradiciones. Hay tradiciones que son buenas, hay cosas de familia que son buenas y que nos han llevado a cosas buenas, pero aunque no todas las tradiciones son malas, debemos ver algo y darlo por sentado, y es que hay muchas cosas que hacemos sin saber por qué, y así ha pasado con la Navidad con muchos. Y lo peor del caso es que el cristiano, al igual que en la Semana Santa, llamada Semana Santa, como para el creyente todos los días son santos, entonces ahora esa semana la usamos para pasear, para vacaciones y para muchas cosas, y ni siquiera un creyente se sienta siquiera a ver una película que antes era todo lo que daban durante la semana. Que el jueves la Pasión de Cristo, que el viernes que Quo Vadis, que Ben-Hur, que todas aquellas películas. Ya nadie ve nada de eso, mis hermanos, y menos el cristiano, porque creemos que tenemos la verdad y tenemos de todo, y nos hemos tirado totalmente al otro extremo. Ahora, ¿por qué le llama una parodia de Navidad, Gerardo? Les voy a leer algo. Aquí hay una historia en Lucas capítulo 2, usted la sabe. Estaban unos pastores, había ángeles en había pastores en aquella región, y los ángeles se les aparecieron. Fueron al pesebre a ver el niño que había nacido. Usted conoce toda esa historia, pero yo le voy a contar la parodia. Un escritor hizo una parodia. Recontó la historia de una manera un poco graciosa y fuera de lugar, pero para que usted y yo entendamos a qué quiero entrar con el mensaje, y luego entramos a toda velocidad para este mensaje de bendición que Dios nos tiene hoy, y luego terminamos con la cena del Señor y consagramos este año. Hoy domingo 3, de aquí en adelante consagramos todo este año 2021 al Señor con esta primera celebración de la Santa Cena Congregacional del año. Oiga la parodia como la cuentan, ¿ok? Aquí dice, había pastores en la misma región. Ahora oiga como lo cuenta un escritor allí de una manera de parodia. Dice, había niños en aquella misma región que velaban y guardaban las botas navideñas que estaban junto a la chimenea. He aquí se les presentó Santa Claus y tuvieron gran temor. Pero Santa les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que tenga lo suficiente. Que nos han sido dadas muchas fiestas con pavos, con salsas, con dulces y con muchos presentes envueltos con colores brillantes, colocados debajo de un árbol, adornado con oropel, con bolas y luces de colores. Y repentinamente, sigue diciendo la parodia, apareció una multitud de familiares y amigos alabándote y diciéndote muchas gracias. Esto era justo lo que yo necesitaba. Y sucederá que cuando los familiares y amigos se hayan ido a sus casas, los padres se dirán el uno al otro, caray, qué gran reguero ha quedado. Estoy cansado, vámonos a la cama y recogemos mañana. Qué bueno que la Navidad es solo una vez al año. Y se fueron apresuradamente a sus camas y hallaron su deseado descanso. Suena grotesco, suena feo, suena medio irreverente, ¿verdad? Esto, pero aunque usted no lo crea y suene así, muchos viven este tiempo así hoy, y el cristiano no escapa de esto. Prueba de ello es que ya para muchos de nosotros ya pasó Navidad, ya pasó este tiempo. Ahora, ¿qué espera? ¿Qué está esperando el cristiano? Muchos de ellos o muchos de nosotros, la cuesta de enero.
Nosotros tenemos años de proclamar aquí en esta casa Oasis Alajuela que para el creyente no hay cuesta. Todo el año vivimos en esa tierra que el Señor vela por ella desde el principio hasta el fin. Así que nosotros creemos algo diferente. Bueno, pues esta historia burlesca, esta parodia que le acabo de leer, nos refleja a mucha gente que hoy está viviendo de esta manera y ha vivido la Navidad ignorando tantas verdades profundas y tantas que están reveladas en esta historia. Y hoy yo quiero llevarle algunos puntos importantísimos de algunas personas, unos personajes que brillan aquí y con los que usted y yo podríamos identificarnos como la enseñanza de la semana pasada, ¿verdad? Recuerda que le hablé un poquito de los grupos cuando nace Jesús, los grupos que había ahí, algunos como Herodes, otros como los magos, ¿verdad? Otros como el pueblo. Y hoy aquí hay una gran enseñanza. Acompáñenme un momentito. Dice Lucas capítulo 2, cuando leemos del versículo 21 en adelante, después de que ya los pastores fueron, vieron al niño en el pesebre. Usted que ya es de acá de la casa y sabe y ha estudiado, sabe que los magos nunca llegaron al pesebre, fueron los pastores. Los magos llegan casi 2 años después y llegan a una casa. Pero en el capítulo 2 y versículo 1 dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel que fuese, antes de que fuese concebido. Aquí voy con unas verdades rápidas para entrar en el tema. Generalmente se le ponía a los hijos el nombre del papá o de algún familiar, era una tradición. Recuerda cuando Juan nació que le dijeron tiene que llamarse Zacarías y él como estaba mudo, ¿verdad? Por incrédulo, pintó en una tablilla y puso se va a llamar Juan, porque es que así le habían dicho que tenía que llamarlo, ¿verdad? Pero que no hay ningún Juan aquí, solo Zacarías, no, pero es que Dios rompe la tradición y esto ya nos deja una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Probablemente nosotros por familia debimos llamarnos alcohólicos, debimos llamarnos divorciados, que todas las tías, todos los tíos, todos los hermanillos, todo el mundo, tal vez debimos llamarnos drogadictos, otros debimos llamarnos muertos a edad temprana, pero Dios rompe el protocolo, Dios rompe los paradigmas, todo lo que nos quiera estigmatizar, marcar a nosotros, ahí viene y dice, no, él no se va a llamar ni José, él se va a llamar Jesús, porque él va a salvar a su pueblo. Viene de Yoshua, de Osea, de Yoshua, que significa salvador. Y entonces dice que este niño iba a ser llamado Jesús. Ahí usted lo ve conmigo y dice que cumplidos los 8 días los circuncidaron. Ellos eran una familia religiosa, una familia devota que cumplía la ley de Dios, que vivía conforme a la ley. Todo esto son detalles para lo que vamos a entrar. El nombre de Jesús, bueno, se lo había dado el ángel, se lo había puesto. Ahora, dice en el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hay que entender algo aquí. Dice que llevaron al niño a ser presentado al templo, pero ¿qué era? Que al niño había que llevarlo en ese tiempo. Se calcula que Jesús tenía 1,5 meses de edad cuando lo llevan ahí, unas 6 semanas por ahí. ¿Qué significa esto, pastor? Explíqueme, ok. Todo esto tiene una explicación, hermanos, y una aplicación. Sígame un momentito, por favor. El niño cumple los 8 días, es circuncidado, pero la mujer y el mismo esposo entraban en una condición que bajo la ley se llamaba, estaban como en una condición de inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando la mujer tenía un niño, pues había sangre en el pacto y todo esto. Y recuerde que en la ley había ¿verdad? La mujer quedaba con un cierto nivel de inmundicia y tenía que haber una purificación, lo que llamarían hoy una cuarentena, una cosa así, ¿verdad? Pero entonces dice aquí que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿ok? Estamos entendiendo esto, unos 40 días por ahí, como lo mandaba la ley. Cuando ya se purificaron, ya María ya había salido de su cuarentena, ya había cumplido ese tiempo según la ley, dice aquí, conforme a la ley de Moisés, verso 22, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ve, la edad del niño en realidad aquí no están diciendo a qué edad se debe presentar, lo que están diciendo es que cuando ellos cumplieron el rito de la purificación según la ley. Ok, sigamos. Vea que hay una serie de detalles aquí que los que no conocen la historia, sino que conocen la parodia, ni entienden, ni mucho menos se dan cuenta y todavía menos lo van a aplicar. Dice el versículo 23, que cuando le trajeron para presentarle, dice, como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor, ¿verdad? Será llamado santo al Señor. Jesús abrió matriz, Jesús fue un niño normal, nació como todos los demás niños. Las manos de aquel que sanaba enfermos tenían tierra debajo de las uñas, seguramente. Él fue un hombre, se hizo como nosotros. Aprendamos algo más acá en este pasaje, y es que cuando él viene para ser presentado,
hay un asunto importante. Los primogénitos tenían que ser comprados, tenían que ser pagados por precio, porque Dios dijo, los primogénitos me pertenecen a mí, son míos. Entonces pagaréis el dinero del rescate por los primogénitos. Había que hacer una ofrenda, había que presentarlo en el templo. Dios me enseñó eso en estos días y lo he estado meditando. Cuando presentamos niños, nosotros los presentamos en la iglesia al Señor y al pueblo de Dios. Estamos diciéndole, Señor, este niño te pertenece, este niño es tuyo. Nosotros vamos a pagar el precio del rescate. Nadie está pidiéndole ofrenda ni está diciendo nada, pero el precio puede ser mi vida, mi consagración, mi entrega, el ejemplo que yo le voy a dar a ese niño. Es el precio de que ese primogénito que le pertenece a Dios, los primogénitos de los hombres y de los ganados y de todo, era de Dios. Había que pagar un precio según la ley. Usted dice ahora, ¿estamos bajo la gracia, no bajo la ley? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Ya es otra cosa. Pero hay un principio allí. Y es que cuando presentamos al niño, viene esta familia y dice que hasta la familia más humilde, hasta la familia más sencilla tenía que traer o 2 tórtolas o un palomino, que era la ofrenda más pequeña para una familia de escasos recursos. Se cree aquí, por lo que dice y el estudio teológico y la exégesis del pasaje, que ellos, dice, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos vinieron a ofrecer eso, lo que ofrecía una familia de escasos recursos. En otras palabras, el maestro, el salvador del mundo, vivía en una familia que no era de los ricachones de aquel entonces. Era una familia con unas limitaciones económicas, a tal punto que cuando se fueron para Egipto, los regalos que les llevan los magos, esos fueron los que ayudaron para el financiamiento de ese viaje hasta Egipto, porque eran muchos y muchos kilómetros. Entonces, solamente le estoy dando algunos datos. Lo trajeron, lo presentan y entonces sucede algo, y es aquí donde entran unos personajes de los que le voy a hablar y con los que esta historia se pone mejor. Aquí entran los personajes y aquí es donde esto se pone cardíaco y donde Dios toca las fibras más profundas de nuestro corazón. Ahí en el capítulo 2 de Lucas y en el versículo, si usted puede conmigo ver un momentito el versículo 25, dice que aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, un misterioso hombre, no se sabe mucho de él, de hecho solo aquí se menciona, se dicen 4 cositas de él. Pero de este hombre se dice que era un hombre justo, que era un hombre piadoso, que era un hombre que esperaba la consolación de Israel, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Solo esos datitos da de él, imagínense nada más, era un hombre justo, era un hombre piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Consolación? ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Esta es la historia y no la parodia. Por eso yo le he llamado una parodia de Navidad. Es lo que han vivido muchos y lo que viven a diario, porque Navidad no es el 25 de diciembre, Navidad es todos los días. Y empezamos este año y podemos vivir una parodia de cristianismo o vivir la historia del cristianismo. Por eso he querido llamarle de esta manera y Dios me ha llevado de esta forma. Dice en el verso 25 que este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Wow! Como una excepción, el Espíritu Santo no había venido a morar permanentemente en el hombre hasta que Cristo murió, resucitó y él vino en Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, pero estaba sobre él. El Espíritu Santo influenciaba a este hombre, tenía como una amistad ahí. Al Espíritu Santo le gustaba a este hombre algo tenía lindo, que el Espíritu Santo tenía algo con él. Yo creo que algún Simeón me está escuchando hoy y esta palabra le está llegando al corazón. Yo siento la presencia de Dios. No sé si será que yo soy un pandereta sin remedio, que vengo del cuarto, qué será, pero yo siento que Dios anda por aquí cerca. Este hombre Simeón, hermanos, dice el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Cristo. Entonces, él, a pesar de que no se diga nada de él, entendamos algo, era un escogido de Dios. Este Simeón era un escogido de Dios. Este hombre, dice el verso 27, movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Cuándo? En el momento preciso en que llegaron María y José a presentar al niño. Seguramente este Simeón frecuentaba ese templo, llegaba ahí, veía para allá y para acá, echaba un ojo, él vivía porque él estaba esperando la consolación de Israel. Yo quiero que usted vea algo, le aseguro que cosas de las que le voy a hablar ahora nunca las ha visto, porque yo tampoco las había visto y el Espíritu Santo me las ha estado enseñando en este tiempo, a mí solito ahí en el cuarto, leyendo y escuchándolo a él. Escuche esto, por favor. Dice que él vino al templo
movido por el Espíritu. A los Simeones el Espíritu Santo nos está moviendo a estar yendo al templo, estar yendo a la presencia, estar en cada devocional, estar en cada oración, estar en cada vigilia, estar en cada culto, aunque sea virtual, estar en lo que sea, porque estamos esperando la consolación. Y ya le voy a hablar de qué es eso. Estamos esperando ver algo, estamos esperando el cumplimiento de la palabra que le había sido dada de parte de Dios. Tú no te vas a morir hasta que veas al ungido de Jehová. Y hay algunos Simeones que decimos: Señor, se caiga lo que se caiga, se muera lo que se muera, aunque en el país no quede nadie, pero yo seguiré yendo al templo, yo seguiré buscando, yo seré ese Simeón, me mueve el Espíritu, yo seguiré buscando hasta que yo me encuentre al Salvador y hasta que vea la salvación para mi casa, para mi esposa, mis hijos, mi familia, para la iglesia, para la casa. Yo seguiré buscando, Señor. A esos Simeones hoy le estoy hablando. ¿Cuántas veces habría ido al templo esperando aquello, verdad? Llegaba, veía al sacerdote y le decía: ay, Simeón, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, aquí. ¿En qué andas vos? Vine a ver hoy si hoy es el día. Vine a ver si en este devocional es el día en el que Dios... Yo sigo aquí, pero en uno de estos días yo sé que el Espíritu Santo me va a seguir moviendo, voy a venir y va a aparecer mi salvación, voy a ver mi milagro. No dijo, ve al niño Jesús, nos dice, vio la salvación. Y dice aquí, en el versículo 29, que lo toma en los brazos. El verso 28 dice, lo toma en sus brazos y bendice a Dios. Entonces dice, ahora, Señor, despides a tu siervo. Ahora, le voy a enseñar unas cosas bien lindas. Ponga atención, si a usted le gusta la palabra y tiene un tiempito para escucharla, va a aprender algo bien lindo, porque yo le digo, yo he aprendido bastante del Señor en este tiempito estudiando esta palabra. Lo toma en los brazos y le declara algo. Hace una declaración y dice, Señor, ahora despides a tu siervo. Ya estoy listo, ya nos podemos morir, dice. Uno en inglés cuando ya terminó de comer dice I'm done, o sea, estoy hecho, ya terminé, ya, ¿verdad? Le dicen a uno, are you done? Le dice el mesero, ¿verdad? Terminó, acabó, sí, para recogerle los platos, ¿verdad? Y uno con el último pedacito de carne, y no está loco, si me lo quita perdemos la amistad, ¿verdad? Simeón dijo, estoy listo, no me falta nada, ya me puedo ir, ya despides a tu siervo. Ahora, hace una declaración y dice en el verso 32 que este niño dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ay, Dios anda por aquí cerca. Dice Simeón, oiga, yo le estoy hablando a algunos Simeones y Simeonas hoy en la mañana, hoy este domingo 3 de enero de 2021, hermano querido y hermana querida. Esos Simeones son los que dicen, he visto al niño, él es luz para revelación. Y dice en el versículo siguiente que José y María estaban maravillados. Claro, esos ya no tenían ojos, ya la quijada así se les había caído, ya no tenían, ya los ojos se les habían salido de escuchar semejantes cosas del niño. Y dice allí Simeón, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón, dice el verso 34. Yo siento al Espíritu Santo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Muchos no tienen una historia, tienen una parodia de Navidad. Escucha hoy la historia que quita de en medio esa parodia, esa idea burlesca, esa historia que es una caricatura y no la realidad de lo que es la natividad y tener al Hijo de Dios viviendo en el corazón. Dice el verso 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Óigame, y entonces vamos entrando aquí al punto central de esta enseñanza. Simeón los bendice, y entonces aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos queridos. Esto que está hablando Simeón es uno de los 4 cantos conocidos en el libro de Lucas. Seguramente alguien ha oído hablar ahí del famoso Magnificat, el canto de María. ¿Qué es el Magnificat? El que dijo, engrandece mi alma al Señor y se goza mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella misma reconoce, María reconoce que ella era una mujer y que necesitaba un Salvador. En ningún momento se está haciendo virgen ni salvadora de nadie ni corredentora. Eso no es bíblico, eso es un asunto totalmente, es una herejía.
Ella dice, engrandece mi alma al Señor y se goza mi espíritu en el Dios mi Salvador. Ese es el Magnificat, el primer canto encontrado ahí, maravilloso, un canto conocido así porque proclama la grandeza, la magnificencia de Dios. Hay otro canto que se conoce como el Benedictus de Zacarías, cuando dice, con que nos bendijo el Señor la aurora del cielo, hablando de su hijo, de Juan el Bautista. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Esto es un canto, el Benedictus. ¿Por qué se llama el Benedictus? Porque dice, bendito sea el Señor que me dio este hijo. El Benedictus de Zacarías, el anterior, el Magnificat de María. Están hablando en latín, ¿verdad? Y ahora dice, el otro que encontramos es el famoso In Excelsis Deo. A veces cantamos y yo decía, ¿qué son esos villancicos? ¿Qué son esas canciones? ¿Qué es eso de oye niño de quién eres? Y el burrito sabanero y todas esas cosas que se pone uno a pensar. Hoy me estoy dando cuenta de que algunos de estos cantos yo mismo tenía una parodia de la Navidad y no una historia. Cuando usted escucha que dice In Excelsis Deo, son los ángeles que están diciendo gloria a Dios en las alturas. In excelsis Deo. Ay, bendito sea el Señor. Algunos se nos pasó la Navidad y no entendimos nada de esto, ¿verdad que no? No cantamos ni una sola de estas cancioncitas. Como somos cristianos, nos la pasamos y nada, eso de Navidad es pagano, pero nunca entendimos que en ese día hasta los ángeles cantaron un In excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres y buena voluntad para con los hombres. Y viene un cuarto canto, que es del que estamos hablando ahorita, el que se conoce como el Nunc Dimittis. Y ese Nunc Dimittis es el canto de Simeón, porque así se dice en latín: ahora despides, ahora sueltas, ahora permites, ahora dejas a tu siervo, ahora ya lo dejas libre, ahora Señor me despides. Ese es el Nunc Dimittis que cantó Simeón. Ahora, pastor, ¿qué significa todo esto? Bueno, que con estos personajes que estamos estudiando, yo le quiero dar algo que el Espíritu Santo me reveló en esta historia. Hermanos queridos, hay unos personajes aquí que mucha gente no ve, lee esto al vuelo, lee la Biblia y le pasa por encima. Si usted ve conmigo, hay una mujer llamada Ana, en el capítulo 2 y verso 36, dice que era una mujer que servía con ayunos y oraciones desde que había quedado viuda, tenía años metida ahí en el templo, pero sigue diciendo que esta Ana y otros desconocidos, si ve conmigo el versículo 38 de Lucas 2 dice, y le estoy hablando a esos, a usted, hey, a usted desconocido, hey, a usted desconocida, los que no somos nadie, no pertenecían al sistema religioso de aquel entonces, no eran reconocidos por nadie, nadie sabía ni quién era Ana, quién era esa, hasta que aparece Dios y quedan registrados en su palabra. Y no solo Ana, no solo Simeón, había más. Mire lo que dice el verso 38, esta Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aunque los religiosos estaban desentendidos, aunque aún el mismo cristiano hoy en día, llamándose cristiano, pasó desentendido esta Navidad, en fiestas, en paseos, en todo, que no está nada malo, por cierto, pasear, pero este tiempo de la prioridad de Dios se les pasó, se les fue. Hay gente que está esperando la redención. Hay gente, un grupito de desconocidos que está ahí que dice, ella le hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, hay un grupo de gente, hay un grupo de Simeones, un grupo de Anas, un grupo de José, un grupo de Marías, que estamos esperando la redención, que no queremos vivir una parodia de la Navidad, queremos vivir una historia de la natividad en nuestro corazón. Y a eso nos está hablando Dios hoy. Y sígame, porque esto se pone más cardíaco. Esos eran los representantes de la verdadera religión, mis hermanos. Mientras el Sanedrín, mientras los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, mientras los escribas y los conocedores, los doctores de la ley andaban metidos haciendo política y andaban por allá en sus cátedras tratando de darse un lugar,
había un grupito, generalmente estamos en ese grupito, los que no somos muy conocidos, los que nadie sabe de nosotros, no tenemos ningún título ni nada de eso, pero son los verdaderos representantes de la, valga la redundancia, de la verdadera religión, de religar el corazón a Dios, fieles, atentos, esperando la venida y el cumplimiento de la palabra de Dios que un día la dijo y que ahora la voy a leer para usted. Le hice una pregunta: ¿por qué dice que esperaban la consolación? ¿A quién se consuela sino a alguien que sufre y a alguien que está en dolor? ¿Qué le estaba pasando a Israel? Bueno, estaban bajo el yugo romano, sí, pero no solo eso era. Israel estaba en una apostasía, estaba en una frialdad, en una indiferencia a Dios, empezando desde la cúpula religiosa. ¿Se le parece hoy en día a nuestro tiempo? Y el sistema religioso allí no estaba esperando como ellos la redención de Israel. El sistema religioso confundió esas palabras de la restauración de Dios y lo que estaba esperando era un caudillo, estaba esperando un guerrero, estaba esperando un tipo que ese redentor iba a ser un militar y que iba a derrotar el imperio romano e iba a instituir el reino de Dios e Israel iba a ser feliz. Pero qué equivocados estaban, como estamos muchos de nosotros, esperando que cuando encontramos a ese niño, que cuando venga ese Salvador, quizás no nos vamos a encontrar todas las cosas puestas a la mano, sino que nos encontramos una familia humilde ofreciendo lo más sencillo, dos tórtolas o un palomino, lo más barato, lo más sencillo para una familia de escasos recursos. Los sacerdotes, los fariseos, y que venían, todos estos venían de los macabeos, que se dividieron en 3 grupos: fariseos, saduceos y esenios, que eran los que cuidaban las escrituras. Estos estaban allí, pero déjeme decirle algo, en medio de todo eso y para entrar a algo cardíaco que le voy a enseñar ahora, antes de pasar a la cena del Señor. Dios siempre tiene testigos. Dios siempre, a pesar de que todo se caiga, de que la mayoría renuncie, de que la mayoría ande desviada y perdida, de que muchos hagan guerra, de que muchos estén indiferentes, Dios siempre se guarda un grupito. Dios siempre tiene un remanente de Simeones, de Anas, de Josés y de Marías. Dios siempre se guarda. Yo quisiera ponerle este ejemplo. Sé que está un poco grotesco para meterlo aquí, pero en una de esas películas, que por cierto son bastante llenas de ocultismo, que habla de piratas, usted debe saber cuál es. Hay una en el que un pirata llega, toma, mata a todo el mundo en el barco, y cuando llega al último sobreviviente le dice: no te preocupes, no te voy a matar, yo siempre dejo un sobreviviente, siempre lo dejo. Le estoy hablando en este término para que los muchachos y los que ven todo esto más o menos se ubiquen conmigo. Siempre dejo un sobreviviente para que cuente la historia. Y cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo me dijo: ¿se acuerda de eso? Bueno, Dios siempre deja un testigo. Siempre hay sobrevivientes de Dios. A pesar de que el pecado quiera matar a medio mundo, el mundo se quiera llevar, la distracción se quiera llevar, apartar a muchos del camino del Señor, Dios siempre se guarda un grupo. Y déjeme contarle que a pesar de que estemos viviendo el mundo en el que estamos viviendo, siempre, aunque había una Sodoma y Gomorra llenas de perversión, ahí había un Lot, que dice la Biblia que el justo Lot afligía su alma justa cada día, viendo la nefanda conducta de los que vivían ahí. Siempre, aunque haya una Sodoma, va a haber un Lot de Dios ahí. Siempre en la corte de Sedequías, aquel rey que oía a los profetas falsos, en la corte de Sedequías, donde estaban rechazando la profecía y la palabra de Dios, había un Jeremías allí. Siempre Dios se reserva a alguien. Siempre en la casa de Acab, aquel rey que se casó con Jezabel y que pervirtió todo el servicio a Dios y la adoración a Dios por Baal, allí había un hombre que se llamaba Abdías, al que Elías le dijo: vaya, y le dijo: no, Señor, si yo los he estado guardando en cuevas y cuidando a los profetas y llevándoles comida. Siempre, aún en la casa de un Acab, hay un Abdías. Siempre en una Babilonia corrompida y subyugando al pueblo, a Judá, había un Daniel que dijo: yo no me voy a contaminar con las comidas del rey, yo no me voy a contaminar, a mí deme legumbres, a mí deme agua, yo no me voy a contaminar. Siempre en la corte de Artajerjes, de aquel rey, en aquel momento, aquellos imperios que no les faltaba nada, ahí estaba feliz Nehemías el copero, ahí estaba y no le faltaba nada. Pero siempre, aunque estemos en una corte, aunque todo parezca estar bien, aunque haya abundancia, en el corazón de Nehemías estaba la carga por el pueblo de Dios, y fue y restauró los muros y volvió el servicio a pesar de toda la oposición. Siempre un Israel bajo el gobierno romano había un grupo, había un remanente, y esperamos que hoy, bajo el gobierno de este mundo, bajo el gobierno del maligno,
maligno. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo la persecución, bajo la perversión, bajo la maldad, bajo la seducción del mundo. Quedamos un remanente de Simeones, de Anas, que todavía no vivimos una parodia, vivimos una historia de lo que es la verdadera natividad. Oh, mis hermanos, siempre hay una Ana, hay un Simeón, hay una María, hay un José en este grupo de desconocidos que hoy somos quizás los verdaderos representantes de la fe en Dios. Aunque no tenemos títulos, aunque no tenemos fama, aunque no somos altamente reconocidos, pero el reino de Dios reconoce quiénes somos esos que esperamos la redención, que estamos visitando el templo para ver en qué momento el Salvador va a aparecer. Algo tiene que pasar en este país, alguien tiene que orar porque venga avivamiento, algo tiene que suceder, alguien tiene que gritar como el profeta Isaías: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, si a tu presencia se derritieran los montes, que como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas, y así todos los enemigos hicieran notorio tu nombre a tus enemigos. Alguien tiene que estar clamando: oh, si rompiesen los cielos. Y todavía quedamos un remanente, seguramente que no somos los más reconocidos ni en el ambiente religioso, ni en el ambiente social, ni político, pero somos reconocidos en el mundo espiritual. Oh, bendito sea el Señor. Yo quiero entrar en un momento para hacer una reflexión y para darle el nombre de algunos personajes que vivieron esto como una parodia y no como una historia o una realidad, y grupos en los que nosotros nos podríamos erróneamente identificar en lugar de ser de este grupo reservado de los que esperan la redención. Esos personajes de los que le hablo en este tiempo de perversión, de distracción, de apostasía, de autocomplacencia, gente que se autojustifica, todo lo que quiera hacer se lo hace en su cuerpo, en su casa, en su vida. Lo que quiere comprar se lo compra y de alguna forma lo justifica. Como enseño yo siempre, lo que el corazón desea, la mente lo justifica. Yo tengo paz de Dios. A veces ya no es paz lo que tenemos, sino que acallamos tanto la conciencia ya y la voz del Espíritu Santo que ya ni la oímos. Entonces ya creemos que todo está bien, pero en realidad no. Dios sigue llamando a ese remanente de Simeones que han determinado y que han tomado esa palabra, como él dijo, ese dice son logón doulos, dice: ahora tu siervo lo estás despidiendo, ¿verdad? Con ese canto que hablamos ahorita. Hay gente que dice que el canto de los cisnes antes de morir, los cisnes no cantan ni nada de eso, pero dicen, a esto le llaman el canto del cisne de Simeón, o sea, lo que él cantó y magnificó y dijo y declaró antes de morir ya, porque dijo: despides a tu siervo. Ahora, aunque la iglesia pareciera un pequeño grupito, aunque pareciera un indefenso rebaño hoy en día nosotros, ¿verdad?, que vamos en contra de todo, nos ponen peros para todo, el gobierno, las leyes, todo, gobiernos, partido anticristiano, como en este país, PAC, ¿verdad?, PAC, partido anticristiano, todo esto, marchando por el desierto, pareciéramos un rebaño indefenso y solitario allí. Dios mantiene vivo a su pueblo aún en medio del desierto. Dios sostiene a los suyos. Dios nos guarda aunque estemos luchando contra los de adentro y los de afuera, contra el dominio del maligno, contra los ataques de dentro y de fuera, contra los ataques de las tinieblas, contra padecimientos, pruebas, luchas. Aunque estemos, como dice Pablo, estamos heridos, pero no estamos caídos, no estamos destruidos, no estamos derribados, ¿verdad? Dice Pablo, llevando siempre en nosotros las marcas de Cristo, llevando en el cuerpo. Nosotros luchamos contra fuerzas demoníacas y contra engaños dentro y fuera de la iglesia, aún metidas doctrinas de demonios, pero aún así hay un remanente que seguimos esperando la consolación, seguimos yendo al templo y seguimos diciendo: algo va a pasar, Dios va a hacer algo. Bendito sea el Señor. No sé si se le pasó la Navidad a usted, no sé si vivió una parodia y no una verdadera historia. Y hoy te digo, nunca es tarde, aún hoy domingo 3 de enero. Ya pasaron fiestas, ya pasó todo, pero en nuestro corazón, se lo dije, en mi corazón, en mi alma, en mi mente, todavía está el sabor de la natividad. Otra vez, no el sabor de los tamales, no el sabor de las fiestas, no el sabor del queque navideño, cruzado ahí, ¿verdad? No, nada de eso, ni del rompope.
el sabor de la natividad todavía está en nuestro corazón para los que estamos esperando. Ese Simeón se parece a algunos de nosotros que todos los días andamos revisando. Vamos a revisar, a ver, a confirmar si ya llegó nuestra salvación, si Dios ya ha contestado nuestra petición, si con fe seguimos creyendo que Él un día nos va a responder, que en su tiempo y en su momento va a venir esa consolación. Ahora, pastor, ¿qué significa eso de la consolación? Porque usted nos dijo que nos iba a decir eso. Dios le había prometido al pueblo y le dijo: prisioneros de esperanza, os anuncio, volveos a la fortaleza, porque os anuncio que restauraré el doble. Ahí estaba Simeón esperando eso. Dios les había dicho: yo vendré a aliviar la carga y alegrar el corazón de ese pueblo, pero no sería de la manera que Israel lo estaba esperando, enviando un militar ahí. Envió un pequeño niño. Dios les dijo: no habrá para siempre oscuridad. La tierra de Zabulón y Neftalí, el que estaba en tinieblas, no habrá para siempre oscuridad. Luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, y usted conoce todo el resto. Les dijo: levántate y gózate, regocíjate, dijo Zacarías, porque aquí tu Salvador viene, montado sobre un pollino, hijo de asna. En Miqueas capítulo 5 dice: Belén Efrata, tú eres la más pequeña de las ciudades de Judá, de las hijas de Judá, porque de ti me saldrá un Salvador, que es Cristo el Señor, decimos hoy nosotros, y lo entendemos, el que habrá de reinar sobre su pueblo. Había una consolación prometida. Ahora, ¿dónde está esa consolación? En Isaías capítulo 40, yo lo leo muy rápido para ustedes, sé que estoy tomando un momentito, pero bueno, vale la pena darle un tiempo a Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Oiga, estaban esperando la consolación. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Se le parece a la voz de Juan el Bautista? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Eso estaba esperando Simeón y Ana y los que estaban allí, ese grupito de desconocidos. Esperaban la redención, la consolación. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Ve la consolación que estaba esperando el pueblo? No que le aumentaran el sueldo, no que le cambiaran el trabajo, todo eso es bueno. Hay un grupo que estamos allí en lo oculto, generalmente en el secreto de Dios, esperando la consolación, esperando el milagro, esperando escuchar esa voz que se haga latente en nosotros. Y ese grupo hemos entendido que no es una parodia de la Navidad lo que vivimos, es una historia de la natividad. Y ese grupo hemos entendido que el énfasis de nuestra natividad no está en un pesebre, está en una cruz. Ese es nuestro énfasis. Hoy hemos entendido. Pero entonces, pastor, ¿qué fue lo que le prometieron a ellos? Dios jugó limpio, lo prometió en Mateo capítulo 1 y versículo 21, y les dijo: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nunca dijo Él salvará a su pueblo de los romanos. Nunca dijo Él salvará a su pueblo de las naciones vecinas, aunque Dios había hecho eso en todo el Antiguo Testamento. Pero dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no sé si quieres hoy, al militar, ver alguna promesa que en realidad no está aquí, porque en esta palabra dice que vendría un Salvador que nos salvará de nuestros pecados. Y eso es lo que ha venido a hacer ese niño de Belén, que se convirtió en hombre y que fue a una cruz y que ha provisto para ti, para mi salvación. Aún siendo creyentes hoy, muchos hemos vivido en estos días una parodia de la Navidad y no una historia
de la natividad de Dios en nosotros. Déjeme darle rápidamente con una pregunta: ¿cómo vieron a Jesús? Algunos dicen, ay, está durando mucho esto. Bueno, si usted tiene tiempo, déme un par de minutos porque yo creo que vale la pena ver esto. ¿Cómo vieron a Jesús algunos? Bueno, los que vivieron una parodia, por ejemplo, el año pasado o antepasado enseñé esto como a gente que no se dieron cuenta y se les fue la Navidad, y cuando ya se había ido, pues ni cuenta se dieron. Este año se lo quiero mencionar de esta manera, me llevó el Señor a ponérselo así. Personajes que no entendieron, que se perdieron la revelación, vivieron una parodia y no una historia. Recuerde que una parodia es una historia burlesca o una caricatura de algo que es una historia real. Número 1, el mesonero, el que les alquiló el mesón a María y a José. Este tipo nunca supo quién era el que tenía allí. María sufrió, imagínense, una sala de parto improvisada en un pesebre maloliente, después de haber andado más de 160 kilómetros a lomo de burro, a veces a pie y con los achaques y con todo eso. Estando allí se le cumplieron los días del alumbramiento. Jesús sufrió desde el vientre. Ya venía, ¿verdad?, llevando todo esto. María, ¿cuáles parteras y cuál nada? María se la tuvo que jugar sola. Dice que envolvieron al niño en pañales. ¿Cuáles pañales? ¿Cuáles diapers? Es que se dice. O pampers, ¿verdad? ¿Cuáles de eso? Nada. Lo que dice la palabra original es que eran unas tiras de tela en las que lo envolvieron. Pero ¿cómo vio el mesonero a Jesús? Lo vio como un cliente. Vio a esa familia como un cliente que le pagaba algo nada más por darles un espacio ahí. Segundo, otro que se le pasó, otro que vivió una parodia, Herodes. Herodes, usted lo vio conmigo la semana pasada cuando lo hablamos. Por celos y por envidia, lo que quería era matar al niño. Así nos pasa a algunos. Por celos y envidia matamos nuevos creyentes espirituales. Dios guarde, veamos a Dios levantando a alguien porque no, yo tengo más tiempo aquí. En realidad el que debería tener ese lugar soy yo. Y matamos un niño espiritual, como Herodes mandó a matar a muchos por envidia y por celos. ¿Cómo vio Herodes al niño? Lo vio como una amenaza que le quería quitar el reinado. Tercero, la gente de Jerusalén, todo ese pueblo que vivió con indiferencia una parodia y no una historia de lo que ya les estaba anunciado. No quisieron que Jesús fuera Señor, dijeron que este no reine sobre nosotros, ¿lo recuerda? Y vieron a Jesús solo como un buen maestro que les podía hacer un milagro de vez en cuando, como lo ve mucho cristiano hoy. Nada más que me ayude, que me sane, que me provea trabajo, que me dé. Pero ya, usted vive una parodia, usted no vive una historia. La verdadera historia de la natividad. El cuarto grupo que yo encuentro aquí son el Sanedrín, todos esos religiosos, ¿verdad? Aquella autoridad espiritual de ese momento. Estos por religiosidad y por orgullo, que sabían todo, hasta dónde había de nacer y todo el asunto, no quisieron reconocerlo. Lo vieron como un pecador. Lo vieron como un pecador, lo menospreciaron, lo vieron como alguien común y corriente que no tenía ningún tipo de alcurnia, ningún tipo de distinción, ni de título, ni de dote, ¿verdad? Y por eso lo despreciaron. Otros que vivieron una parodia. Un grupo más, los romanos, los mismos romanos que eran idólatras, tenían a Augusto César, ¿verdad? El César era como un dios para ellos. Y estos que eran los peores, eran los más depravados y los más idólatras de aquel entonces, los romanos, de todos los imperios que hubo. ¿Lo vieron cómo? Lo vieron como un revolucionario peligroso que se podía levantar, hacer una insurrección y una rebelión contra el imperio romano. Así lo vieron. Unos como una amenaza, otros como un buen maestro nada más, otros como un cliente, otros como un pecador y otros como un revolucionario. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a Jesús hoy? ¿A través de una parodia o a través de la verdadera historia? No me responda tan rápido. Piense cómo ha vivido estos días y piense cómo quiere vivir de aquí en adelante. Piense lo que ha dicho hoy. Bueno, ya pasó toda esta carambada, qué dicha. ¿A usted no le huele todavía a natividad y nos seguirá oliendo todo el año? A este niño que nació, a este niño que, como dijeron estos que lo esperaban allí en silencio, luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo. Yo lo digo así, gloria para mi casa y para mi familia. Uno que ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. Mi Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo ves a Jesús hoy? ¿A través de una parodia o a través de la verdadera historia? Bendito sea el Señor.
Por eso, mis hermanos, se canta. Oh, santa la noche. Hoy puedo entender como nunca yo que yo traía todo aquel dolor, que traía toda aquella frustración de las que yo vivía en las Navidades y yo no había podido entender. Claro que el enemigo ataca con todo, tratando de que seamos un Grinch, que seamos anticelebración de todo. No hablo del comercio, no hablo de la tradición, no hablo de la parodia, hablo de la historia. Por eso le llamé a este mensaje una parodia de Navidad. Por eso santa la noche, que cuando oímos esto pensando en ese niño que Simeón levantó en sus brazos y dijo, ahora despides a tu siervo. María dijo el Magnificat, ¿verdad? Zacarías con el Benedictus, esos cantos que aparecen en el libro de Lucas. Hoy entendemos que cuando los ángeles cantaban In excelsis Deo, ¿verdad? Le decían a los pastores, gloria a Dios en las alturas, In excelsis Deo, bendito Dios. Hoy podemos entender por qué la canción dice, santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad, los ángeles lo anuncian, oh noche divina, nació el Salvador. Hoy podemos entender esto y como dice este canto maravilloso, noche de paz, noche de amor. Ved, dice, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Bella, anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz y brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Ved qué humilde el buen pastor. Coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Hermanos queridos, amados, antes de celebrar la cena del Señor, yo le invito a meditar en esta hora. ¿Tienes una parodia? ¿Has vivido una parodia del cristianismo, de la Navidad? ¿O tienes la verdadera historia? Hoy te estoy contando la verdadera historia una vez más. Y todavía nos quedan varios temas que desarrollar de estos. Y seguiremos en lo que el Señor nos quiera dar. No se lo pierda. Le hablo a esos Simeones, le hablo a esas Anas que están en el templo, yendo todo el tiempo al templo, movidos por el Espíritu para ir a buscar su salvación. Los que dicen todavía, Dios me prometió que yo no moriré sin ver la salvación del Señor. Y a todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús tenemos esa promesa. Hemos de ver la mano del Señor sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Así que antes de pasar a ministrar la cena del Señor, mientras usted se prepara, inclinemos nuestro rostro un momentito y meditemos en todas estas palabras. Con razón esos Simeones y esas Anas, ¿verdad?, rendidos allí al Señor, esperaban la redención. Y con razón, cuando oímos esto, algunos dirán, qué lástima que se me pasó este tiempo, pastor, yo no entendía esto. Y sabe, yo por eso me vestí hoy así, me volví a vestir con mi traje completo, porque hay que honrarle a Él, hay que honrarle a Él. Muchos le deshonramos más bien en esta Navidad, en este tiempo que era donde se celebraba su cumpleaños, su advenimiento. Muchos le tuvimos por menos. Hicimos como ese grupo que lo menospreció, lo vieron como un delincuente, otros lo vieron como un asunto simplemente religioso. Pero noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz
estrella de paz. También dice, noche de paz, noche de amor, ved que humilde el buen pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Qué hermoso este tiempo para reconocer al Hijo de Dios. Qué hermoso este tiempo para celebrar una cena hoy, no como una parodia, sino con una historia. Yo le invito a usted a que en este momento tome los elementos y se pueda acercar y recordando esa noche, recordando ese día, recordando ese momento en que como Simeón se acercó, levantó el niño en sus brazos y dijo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, ya estoy completo, ya Señor he terminado con esto, yo estoy listo para magnificarle. Hoy como en ese día, quizás usted dice, Gerardo, pero ya pasó todo esto de Navidad. No, hermano, si a usted se le pasó la Navidad, usted está viviendo una parodia y no viviendo una historia. Este es un tema que el Espíritu Santo me dio. Espero que como la presencia de Dios que yo he sentido y me ha cubierto durante toda esta enseñanza y durante todo este tiempo, esté sobre tu vida en este día, sobre tu casa y sobre tu familia. Invoquemos la sangre del Cordero sobre nosotros. Pidamos perdón, aún por haber quizás menospreciado este tiempo de Navidad, por todas las cosas que quizás sufrimos y las reflejamos en un momento como ese, pero digamos hoy, bueno, ahora es cuando para mí empieza mi verdadera Navidad, Natividad, porque el Hijo de Dios nace en mi corazón todos los días. Y para este 2021 y desde este día, primera cena del Señor congregacional que celebramos, yo quiero consagrarme y vivir hoy la historia y no la parodia, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, yo invoco tu sangre, Jesús amado, tu sangre sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Padre, trae conciencia a nuestro corazón, tantas cosas que desconocemos, de esos grupos, Señor, que tuvieron a Jesús como un cliente, como un religioso, como un revolucionario, ¿verdad? Como un olvidado, solo como un maestro milagroso allí que me podría hacer un favor. Que no seamos hoy ese grupo que tiene un Jesús así, sino que seamos como un Simeón y una Ana que dedicaron su vida a estar yendo al templo, a estar buscando, esperando la consolación, esperando la salvación, esperando la redención, esperando la gloria de Dios, porque no hay nada en este mundo que pueda sustituir lo que Él ha prometido para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Yo dejo esta palabra en tu corazón en este día. Y en el nombre de Jesús te invito a que con temor y temblor procedas conmigo a celebrar esta cena del Señor como una consagración a Dios de este tiempo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepintámonos hoy. Pidamos perdón. Todos fallamos. Pidamos, Señor, ten misericordia. Cúbrenos con tu gracia, Señor, y que ese niño de Belén, que este sea un día y una noche de paz, y todos nuestros días y noches de paz. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman de esto, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto todos los días o todos los tiempos o todos los momentos que lo hagan en memoria de mí, en memoria del sacrificio de ese Cristo, de ese Redentor, de ese Jesús que se llamaba Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Coma del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, amado Jesús. Una verdadera historia, Señor. La historia de ese niño. Gracias, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos en este 2021. No viviremos una parodia, viviremos la historia, la verdadera historia de la natividad del Salvador, del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la pasó, la dio a sus discípulos y le dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre. Es la sangre del nuevo pacto, una nueva alianza que se establece no en la sangre de machos cabríos, sino en mi sangre, que es derramada por vosotros y por toda la humanidad y por todos los que aceptaran al Señor Jesucristo. En memoria de Él, en memoria de su sangre derramada, beba de la copa en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, presencia de Dios. Recibe de Dios ahora. Tú que esperas la redención, tú que esperas la salvación, tú que esperas la consolación de Dios. Tú como Simeón y como Ana, tú que visitas el templo, que visitas cada devocional, cada oración, cada culto, cada reunión, tú que frecuentas el lugar santo buscando tu redención y esperando tu salvación. Recibe en este día de parte de Dios en el nombre de Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque de cierto os digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Señor. Esto ha sido, mis hermanos amados, nuestra celebración de la Cena del Señor, y esta palabra, una parodia de Navidad. Recíbelo en tu corazón. Que Dios te bendiga y está atento a todo lo que viene, porque Dios va adelante con nosotros en este año, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Bendiciones a todos.